Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Géminis. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal ni estoy pidiendo dato personal. Lo único, en la descripción de cada correo, en la descripción de cada video, perdón, hay un correo. Con ese correo te pones en contacto. Muy bien, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Muy bien, cariño. Mi querido Géminis, cuando he empezado con el cuenco de cuarzo, he visto la imagen de una mujer mayor de 40 años, pero que no supera los 60. No, yo diría inclusive entre 50 y 55, 56. Más no, ¿vale? Esta persona, mi querido Géminis, miraba con... Es como una combinación como alegría y tristeza, como si estuviera emocionada. Cabello lacio, más o menos a esta altura, entre el hombro y el cuello, negro o castaño. Piel blanca, pero también puede ser piel trigueña. No es delgada, no es delgada, con textura un poco gruesa o grande, como se dice, ¿no? No es delgada. No sé por qué esa mirada era como una mirada como de despedida, de tristeza. O tú de repente recuerdas a una persona con esas características, mi querido Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios al universo. El otro mensaje, mi querido Géminis, he visto un personaje con una armadura, pero que está viendo lo que es el reloj. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros es como que tienes que aparentar fuerza, determinación. Es como que en estos momentos no te puedes dar lo que es el lujo de estar sufriendo o descansar o tirar la toalla. Pero es como que tú me dices, Richard, ¿hasta cuándo? A veces sientes que no vas a poder lograr mantenerte firme o sientes posiblemente que vas a decaer. Tú en estos momentos, Géminis, te estás portando fuerte, determinado, determinada. Estás intentando ver con una buena cara la situación que tú estás viviendo. Pero te noto como que a veces las fuerzas ya no puedes más.
como que me dice Richard, me siento cansado, me siento cansada. Quiero un respiro, quiero descansar. Pero tampoco, como te vuelvo a recordar, tampoco puedes darte el lujo posiblemente de renunciar a algo, de descansar, de desconectar. Es como que estuvieras librando una batalla. O es como que tú eres una parte clave importante para que tu entorno esté estable, para que tu entorno esté tranquilo, o para que una persona pueda salir adelante. Géminis. Siento que estás formando un papel muy importante. Pero es cierto que a veces, cariño, ya no podemos más. Vamos a ver, corazón, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Corazón, todo va a estar bien. Confía, mi cascabel, mi reina, mi rey. Confía. Me sale un Aries. Me sale Libra. Capricornio. Cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales, mi querido Géminis. Iniciales. La letra Y, la letra V, la letra Q. Muy bien. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Carta guía, carta consejo del tarot Z, mi querido Géminis. Esta carta. Vamos a ver. Siento que estás un poco melancólico, melancólica. Hay algo que te preocupa, pero no es una preocupación por ti. Es como que te preocupa el futuro de alguien, o qué va a ser de ellos, de tu entorno, o de una persona muy especial, Géminis. Siento, Géminis, que muchos de ustedes quizás hasta querrán ya descansar, pero te aferras a esta vida, a este mundo por ellos. Porque como que tú dices, ¿qué va a ser de ellos? Géminis. Amor de padre, amor de madre, amor de hermano o de buena persona en estos momentos. Me sale la carta del caballero de bastos. Aún herido, aún cansado, aún agotado, te aferras a esta vida, Géminis. Siento que muchos de ustedes están librando una gran batalla, pero sin embargo, cariño, a veces quieres gritar, a veces quieres llorar, a veces quieres reventar, pero tienes que continuar, tienes que seguir. Porque esta carta, cariño, nos hablan de un personaje que está librando una batalla, pero está herido, está herida, pero tiene que seguir adelante. Porque tú formas un papel muy importante para alguien. O para ellos, para ellas, Géminis. Vamos a ver, cariño, estás librando una gran batalla. Vamos a ver qué me dicen el tarot de la New, Géminis. El tarot de la New, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen. Me sale la carta de loco. Siento, mi querido Géminis, que a veces te gustaría posiblemente, como se dice, deshacerte de los problemas o hacerte loco, la loca, empezar tu vida, tu historia, tu mundo, pero no puedes. ¿Alguna vez, dice Richard, estaré siendo mala persona en estar pensando en mí? En estar de repente imaginando que debería dejar toda esta historia tan negativa y solamente centrarme en mí? No te sientas mal, Géminis. Somos seres humanos. En algún momento, Géminis, tenemos ese tipo de pensamiento, pero yo sé que tú no lo vas a hacer.
No lo vas a hacer, cariño, porque el amor que tú tienes a ellos, sea familia, sea pareja, sea amistades, es más grande que las dificultades, mi querido Géminis. Es más grande. Vamos a continuar. A ver, Géminis, 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 cariño. La carta del hilo de la vida. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, posiblemente también en tu vida, solteros y solteras, ha aparecido una persona o va a aparecer lo que es una persona que arrastra lo que es un problema. A lo mejor tú me dices, Richard, ¿para qué me complico la vida? Pero sientes una conexión con esta persona. Hay una conexión muy importante con él o con ella. Estamos hablando de relaciones kármicas, de almas gemelas, de llamas gemelas, y quizás, cariño, por eso es que tú no lo desamparas a esta persona si es tu caso. Si tú me dices, Richard, no, está relacionado con los hijos, con la familia, por eso que tienes lo que es el hilo de la vida, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, ¿qué arcángel te acompaña en esta semana o qué mensaje te quiere dar? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. Dice, el arcángel Ariel, la palabra prosperidad. Tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en realidad, mi querido Géminis. Este mensaje es para el grupo de personas que en estos momentos, por algún motivo, tienes problemas económicos. Tienes que empezar, mi querido Géminis, a visualizar, crea con tu mente, cariño, con tu buena vibra, que la abundancia llega, que la riqueza llega. Empieza a imaginar, cariño, cómo te gustaría que esa abundancia cubra tu cuerpo, tu alma, tu pueblo, tu casa, tu ciudad. Porque todo es un efecto dominó. Los buenos deseos, cariño, se recompensa. La buena vibra, cariño, atrae buenas cosas, mi querido Géminis. Siento, corazón, que muy pronto te va a llegar la prosperidad. Muy pronto te va a llegar la estabilidad económica. Si en estos momentos quizás me dices, Richard, mi tristeza, mi batalla es la parte económica. Siento, cariño, que Papá Dios está viendo tu buen corazón y te va a recompensar. Mi madre siempre dice esto. Cuando tú obras bien, Dios te recompensa. Dios te da más, más y más. El universo te recompensa. Si tú no crees en Dios, el universo te recompensa. Porque tú estás entregando cosas buenas a los demás. Y yo siento, mi querido Géminis, que el universo te va a recompensar. No te preocupes que muy pronto esa batalla se va a acabar. Esa tristeza se va a acabar. Esa mala racha se va a acabar. Pero confía en el Todopoderoso, confía en las energías. Vamos a canalizar, Géminis. ¿Por qué he visto el rostro de esa mujer que te había mencionado? Hay mucho viento. Hay mucho viento. ¿Qué mensaje te quieren dar? Es una persona que quiere pedirte perdón, Géminis, o te va a pedir perdón. Siento que es una persona que sabe que su tiempo se lo acaba, o simplemente su tiempo se acabó, pero quiere dejar las cosas bien contigo. Me dicen que tú extrañas a un hermano. A mi hermanito, me dices. No sé si a lo mejor este hermanito ya no está lo que es en este plano terrenal, o por X motivos vosotros han tenido que separarse.
tú extrañas a un hermano, Géminis. Me dice Géminis que te ve llorar en silencio. Muchos de ustedes, Géminis, se encierran en su habitación o cuando están solos. Me dice por favor que tienes que cuidar tu salud. Me dice por favor que te tranquilices. Pero siempre pide perdón, Géminis. Es como si hubiera una energía que quiere a lo mejor consolarte, o que faltó tiempo, o que esta persona nunca pudo estar ahí presente contigo, pero ahora le gustaría. Siempre está pidiendo perdón. Hay alguien que se arrepiente de no haber estado contigo en toda la transición de tu vida, Géminis. Hay un grupo de ustedes, Géminis, que ha tenido un mareo. No sé por qué me dice que te cuides mucho de la sal. A lo mejor de repente estás comiendo cosas que te están afectando, o tienes que cambiar la dieta. Porque alguno de ustedes ha tenido una especie de mareo, Géminis. Van a ser testigos de un movimiento, Géminis, ustedes. Van a ser testigos de un movimiento. Va a haber un temblor o un movimiento fuerte. Cadena de oración, ¿vale? Pero me dicen que van a ser testigos. Tienen que cuidarse, Géminis. No va a ser tan grave, pero se van a llevar un susto. Un movimiento, me dice. Ay, mi querido Géminis. A ti algo te pasó cuando eras muy joven, seas hombre, seas mujer. Es como que alguien te juzgó, es como que alguien te causó daño. Te veo lo que es en un rincón, con tu ropita así, un poco rota. Y es como que estás ahí con mucha hambre, buscando qué comer, Géminis. Has tenido tan poca protección de las personas que deberían ser responsables a ustedes, que hay como un recuerdo y hay como que tú dices, Richard, yo no quiero que pasen lo mismo que he pasado. Por eso quizás, Géminis, es que te da miedo, tristeza, quizás dejar a una persona que en este momento necesita de ustedes. Porque eres una persona, cariño, que ha pasado por cosas muy dificultosas, por cosas malas. Veo, mi querido Géminis, que muchos de ustedes es como que te apoyas al cuerpo de una persona. Es como que tienes una tristeza porque alguien muy importante se fue de tu vida. Alguien que para ti era tu mundo, tu protección, sea hombre o sea mujer. Es como que todo este tiempo, Géminis, has estado apostando por el bien, por la felicidad, pero es como que te sientes un poco decepcionado, decepcionada. Como que has intentado siempre hacerlo mejor, como que has intentado agradar a Dios, a los demás, a lo que dicen las etiquetas de la vida.
Pero quizá, mi querido Géminis, tenías que haber vivido más. No intentes agradar a la gente, no intentes agradar a los demás, porque siempre te van a juzgar. A la única persona que tienes que agradar, cariño, es a Dios y a ti. Nada más. Dios se encargará de juzgarte, pero con esto no quiere decir, cariño, que tú estés prácticamente encerrada en casa o encerrado. Tienes que tener experiencias. Porque para eso estamos en esta tierra, para tener experiencias. Porque luego cuando se nos acorta la vida, cuando ya prácticamente estamos en los últimos minutos, queremos hacer muchas cosas, pero ya no vamos a poder. Ya no vamos a poder retroceder porque se nos acabó la oportunidad. Entonces, mi querido Géminis, vive. Te están diciendo que vivas, que todavía tienes una oportunidad, que seas feliz. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Sagitario, pero también puede ser un Leo o un Aries. Estoy viendo unas alas hermosas que te quieren abrazar, Géminis. Es como que te recuerdan que no estás solo, que no estás sola, que hay un ser de luz que siempre te acompaña, que siempre te consuela, que hay un ángel que está esperando que tú simplemente digas, ayúdame, o ayuda a tu entorno, a tu mundo, a tu familia, Géminis. Déjame ver si hay algo en casa, en tu casa. Vale. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, viven en una casa donde veo 4 muebles. ¿Vale? Puede ser, yo qué sé, el accesorio del sofá, pero son 4 muebles que tienes tú. En un pasillo, dando la espalda a ese salón, es un pasillo, ahí siempre se concentra una energía, que inclusive puede ser que tú alguna vez has visto como una sombra o has sentido un olor como a zorrillo. Como a zorrillo, como a hierba. Ya sabes el tipo de hierba, ¿no? Hay cosas que no puedo decir, Géminis. Me dice mi querido Géminis que esto no es natural. Si tú de repente piensas, Richard, será por la humedad, o de repente yo que sé, hay algo podrido por ahí, no es natural. Entonces te está advirtiendo, Géminis, que tienes que hacer una limpia en tu casa. ¿Vale? No todo tiene que ser brujería, a lo mejor de repente puede ser también la mala vibra, una persona que dejó su mala vibra, su mala energía, mi querido Géminis. Me habla de una esclava. No sé si tú tienes un amuleto o tú has perdido un amuleto. Dice que lo encuentres. Es importante que lo encuentres. Es muy importante, Géminis, que tú seas cuidadoso con tus cosas personales. Porque pueden ver personas malintencionadas que a lo mejor toman tus cosas personales no porque quieran venderlo, sino porque quieren hacer algo. Y no solo a ti, sino también a tu entorno, Géminis. Voy a sacar una carta. Vamos a ver. De los ángeles guardianes.
por favor, habla a través de las cartas. Por favor, habla a través de las cartas. Vale. Dime, mi querido Géminis, si tú has escuchado en casa así, pss, pss, esto. Porque he escuchado un sonido. Pss, esto, ¿vale? Me dice por qué quiero decirte la verdad. ¿Por qué no te callas? Ese es el enemigo. Ese es el enemigo, cariño. La carta del 8 de aire. Géminis. El mensaje dice, duda de sí mismo, confusión, libre albedrío. Cariño. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes están rodeados con personas que quieren, cariño, bloquear tu evolución. Hay alguien que está intentando bloquear tu evolución, Géminis. Muchos de ustedes es como que me dice Richard, ¿qué más me puede pasar? Es como que te llega la enfermedad, te roban, yo que sé, tienes una discusión con una persona especial y tú me dices qué más puedo esperar. Estoy viendo una imagen, pero no me deja ver su rostro. Veo la imagen de una mujer. Una mujer, cariño, que tiene el cabello largo, se hace trenzas, se recoge el cabello. Una mujer que posiblemente es de contextura normal. Tiene lo que es esta parte grande, ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir, mi querido Géminis. Esa mujer está vestida como sacerdotisa, pero no me muestra el rostro. Esa mujer tiene alas de murciélagos. Entonces, no es una sacerdotisa buena. No, no es una sacerdotisa buena. Es una mujer que quiere poder o tiene dinero. O quiere poder o tiene dinero, me dicen. En estos momentos esa mujer está en una faceta como de tranquilidad. Es como que se siente muy segura de lo que está haciendo. Vamos a ver qué más me dicen. Ten cuidado, mi querido Géminis, porque esa mujer va a intentar hablar contigo o posiblemente te va a ofrecer algo. Si lo recibes, para no despertar sospechas, recíbelo con la mano izquierda. Cariño. De esa manera, tú te vas a dar cuenta su reacción. Si a esta persona le impresiona esto, quiere decir, mi querido Géminis, que sus intenciones no son buenas. Si esto, cariño, no te beneficia en nada de lo que te va a entregar, bótalo. No corras riesgos. Bótalo. O si no, cariño, hazle una oración, échale agua bendita. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, últimamente tienen sueños, pesadillas. Pesadillas inclusive que no parecen de este mundo, cariño. Siento, mi querido Géminis, que hay como una batalla. Recuerda que ustedes siempre están protegidos. Pero en esta semana, cariño, hay como una batalla de poder. Es como que quieren tener de repente, te quieren tener bajo control. Vos saca más cartas, cariño. Hay personas que van a intentar posiblemente ponerte en evidencia o te van a hacer partícipe de un problema, Géminis.
La carta del 7 de fuegos, ¿ves? Aquí hay un conflicto, fíjate muy bien. Desafío, determinación, resistencia, Géminis. Ahora es cuando tú tienes que sacar toda esa fuerza que llevas dentro. Ahora es cuando tú tienes que poner tus límites. Vas a tener un enfrentamiento con una persona. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero puede ser más una mujer. Recuerda que se recoge el cabello o se hace trenzas. No me ha dejado ver su rostro. Es una persona que conoce muy bien de las energías. No me ha dejado ver su rostro. Esa persona, cariño, va a intentar provocarte. Es una persona muy ambiciosa. Puede ser hombre, puede ser mujer. Pero aquí te veo en un conflicto, Géminis. Tienes que confiar en ti, ¿vale? Vamos a ver, cariño, las características. O respuesta en el tarot egipcio. Pregunta. Es una respuesta general. Pregunta, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta, Géminis. Vamos a ver. Pregunta. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2. La carta del diablo es un no. Capricornio. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las características, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, hay una persona que quiere volver a tu vida. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Es una persona con la cual vosotros se han separado, pero tuvieron algo en su momento. Piel blanca, nariz ancha, o de repente tiene la nariz un poquito anchita, labios gruesos, cabello castaño, cabello negro. Puede ser que muchos de ellos también se peinan por el costado. La carta del 9 de bastos. Hay una persona de piel morena, o es más moreno que ustedes, elemento fuego, que puede ser Leo, Aries, Sagitario. Esta persona, cariño, es una persona que no quiere solución a los problemas. Al contrario, quiere provocarte más. Una persona muy rencorosa, muy rencoroso. Una persona, cariño, que te ha hecho la cruz. Puede ser blanca o blanco también. Esta persona, mi querido Géminis, te espía. Está buscando tus puntos débiles. Está buscando por dónde atacar. Entonces, tienes que estar alerta en esta semana, Géminis. Una persona más alto que ustedes, o es alta o alto. La carta del 2 de bastos. Hay una persona de elemento fuego que en algún momento ustedes habían hecho planes para encontrarse, pero hay una distancia entre ustedes. Esta persona, cariño, es como que no te quiere soltar, pero tampoco se mueve. Una persona un poco conformista. O simplemente, corazón, se le ha dificultado las cosas. Puede ver lo que es una diferencia de hora muy grande entre ustedes. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Cabello castaño, cabello rojo, cabello rubio, cabello negro, pero de castaño para arriba. Piel blanca, tiene los ojitos un poco pequeños o chinitos. No quiere decir que sea asiático, puede ser caucásico, puede ser de Europa, pero tiene los ojitos chinitos, o simplemente, cariño, de Japón. Ya está. O de China, mi querido Géminis. La carta de la sota de espadas. Hay una persona que te va a traer lo que es una información, pero es como que te da una información a medias. Quiere contarte algo, te va a decir algo, pero a medias. O de repente no quiere comprometerse.
Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Vosotros están en un lugar donde actualmente hace mucho frío. Mucho frío. Esta persona, cariño, quiere decirte muchas cosas, pero se siente presionado, presionada, o de repente, cariño, también entraría en un problema. Piel blanca, no supera los 40 años, cabello largo, lacio, castaño, negro, rubio, natural o pintado. Tarde o temprano te lo dirá, pero en estos momentos no es propicio, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Cuídate de esa persona que tiene alas de murciélagos. Cuídate de esa persona, ¿vale? Porque siento que va a ser tu talón de Aquiles o simplemente quiere provocarte, mi querido Géminis. Te quiero, corazón. Un besote. Hasta la vista y sé feliz. Todo va a ir bien. Confía, Géminis. Confía en Papá Dios. Es una semana de lucha, de conflicto, pero no hay nada imposible para Papá Dios. Te quiero, Géminis. Va a estar bien. Tienes que creer en ti. Hasta la vista y sé feliz.